Muchos saludos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Estamos en una nueva entrega de Voces del Tiempo, que es un espacio creado para todos nosotros, especialmente para todos ustedes que nos escuchan, que se han conectado con nosotros, creando comunidad. Bueno, hoy nos acompaña Tulio Torres y de una vez, de entrada, vamos a decir, Tulio, por favor, preséntate. ¿Quién es Tulio Torres? Hola, ¿qué tal? Yo soy Tulio Torres, y pues un saludo para allá a toda tu audiencia en Guatemala, para ser, y pues todo el mundo, ¿no? Ya con el internet. Y pues bueno, esta pequeña flautita, bueno, es doble. Fue copiada del Museo del Popol Vuh. Fue parte del trabajo que hemos hecho. Y entonces por eso va así el saludo, ¿no? Para toda la gente de allá. Y pues bueno, presentarme, pues yo soy Tulio Torres, yo hago pues muchas cosas, soy profesor investigador acá en San Luis Potosí, en México. Mi área es algo muy diferente a lo que me conocen un poquito más en redes. Yo precisamente pues me dedico un poco más a la ciberseguridad, a todo eso. Pero pues bueno, tengo un gusto por los instrumentos prehispánicos, me gusta mucho hacer divulgación, hablar mucho de su principio de funcionalidad, la cultura que la que pertenecen. Y entonces, pues bueno, ya me ha aventado un poquito ahí de tiempo haciendo esa divulgación por internet. Pero también lo que hago mucho es pues hacerlo en un contexto de composición, ¿no? Entonces me gusta mucho explorar el instrumento hasta poder componer con él. Y pues de esa manera he hecho como la parte de la divulgación, ¿no? Como decir, este instrumento encontrado en tal cultura, en tal país, en tal museo. Suena de esta manera esta réplica o esta aproximación. Y pues bueno, va como con una canción, un ejercicio de composición. Y pues bueno, ahora sí que ya llevamos un ratito tanto en redes sociales con toda esta divulgación como conciertos en vivo. Y pues bueno, ahora sí que ha sido un poquito ahí la trayectoria, ¿no? He estado en varios grupos, he hecho folk metal, ¿no? También. Y pues de hecho yo empecé como precisamente como músico de orquesta, ¿no? Pero esa musicalización, esa musicalidad, pues permeó y pues bueno, a grosso modo ese soy yo. Muchísimas gracias, Tulio. Gracias por acompañarnos. Es una trayectoria muy interesante. Sabemos que la música tiene el poder para influenciar. Bueno, allá hay muchos estudios que han salido hoy con la tecnología que está tan avanzada. Han podido hacer escaneos de cómo la música cambia el estado de ánimo de las personas. Se ha encontrado una conexión directa cómo la música también interfiere en ciertas áreas de nuestro cerebro que activa partes donde está la memoria, donde están las emociones y las sensaciones de bienestar. Eso es hablando de la música en términos generales, pero hablando con Tulio es como encontrar a alguien que tiene un conocimiento que para mí es como que una joya. Y bueno, muy emocionante, porque estamos hablando de los sonidos prehispánicos y no solamente de los pueblos que abarcan el territorio maya, que es el pueblo de Guatemala que se conoce actualmente, pero tú has ido más allá, has investigado piezas prehispánicas, piezas que están en museos que incluso no están dentro de los países donde deberían de estar, pero tú has estudiado su origen, su forma y has jugado para lograr nuevas copias, digámosles, o réplicas. Entonces, eso es algo muy interesante. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que tú te adentraste en este tipo de investigación? ¿Qué te llevó a eso? Pues precisamente fue más por la parte de músico, a lo mejor, pero precisamente es esta formación de investigador que tengo, ¿no? Volteas hacia atrás y tienen sentido todos los puntos, ¿no? Ya los puedes conectar. De momento solo tenías el impulso de, quiero hacer investigación, quiero ser músico, quiero hacer esto, ¿no? Entonces todas las cosas parecían como no relacionadas y cuando llego, no sé, a cierto momento, sobre todo ya cuando me establezco ya como investigador, que tengo mi incorporación a la universidad, pues no sé, como que precisamente eso me ayudó mucho para desarrollarme como músico, ya tener como esa estabilidad y entonces pude ser como más ambicioso en la parte de música y precisamente estaba en un proyecto que se llamaba Del Desierto, una banda, y entonces la idea era como hacer música folk metal, pero con instrumentos tradicionales y prehispánicos. Y entonces ya pude darme como esa tarea
y con esa formalidad de empezar a investigarlos, ¿no? Entonces, fue precisamente mucho de lo que me hizo también a empezar a hacer contenido en redes sociales. El decir, este instrumento, o sea, vi que precisamente faltaba como ese hueco en las redes sociales de repente, en internet, esa como divulgación, porque sí había investigación, entonces, pero no se promovía, ¿no? No se hacía algo para el entorno común, ¿no? Para una red social, por ejemplo. Y entonces, pero esa labor la hacemos mucho por parte de la universidad, ¿no? La divulgación para el proyecto, pero esos instrumentos, esas aproximaciones, réplicas, pues tenían mucha historia, ¿no? Tanto del constructor como de la cultura a la que pertenecían, clasificación, todo esto. Y entonces fue cuando dije, pues tenemos de qué hablar, ¿no? Entonces, es muy, muy, como dices, ¿no? Es muy, muy de corazón, la verdad, como surgió este proyecto, porque pues la verdad no era algo que se pudiera monetizar o algo así, o no era el objetivo, o de hecho a la fecha, pero no, la verdad yo sentí el hueco y decir, esto que tenemos aquí, vamos a divulgarlo, vamos a hacer algo, ¿no? Porque es falta, ¿no? O sea, esta información la sabe esta persona, pero el común no. Y también mucho de lo que me llevó a esto fue también como esa falsa información que a veces tenemos en internet, y por eso también con ese formalismo de decir, de tal libro, de tal investigación, tal colección, están estas piezas, ¿no? Entonces, no sé, la verdad digo, fue cuando dije, se juntó todo, ¿no? O sea, y precisamente yo creo que también se consolida mucho todo con lo que traemos ahorita como un concierto didáctico, que es el proyecto ahorita más fuerte que traigo. Precisamente, ¿no? Dices, ya sé estructurar temas, sé hablar en público y sé tocar estos instrumentos y sé componer con ellos, ¿no? Y se armaron todas las piezas y te digo, hasta que estás en el momento, después de un camino medio extraño, sintiéndote con la cabeza muy partida y los gustos muy partidos, dices, tiene sentido, ¿no? O sea, y entonces hablo de la física que está detrás de esos instrumentos, hablo de la historia y la parte musical, ¿no? O sea, lograr dominar el instrumento hasta que salga melodía, hasta que salga música, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy interesante que la verdad me tiene bien contento. Trabajo que haces, pues se ha llevado ya a museos, ¿verdad? Has estado dando conciertos en México y no sé, ¿cómo te sentirías de darnos una muestra? Sabemos que traes algunos de los instrumentos contigo hoy. ¿Nos podrías hablar de alguno de los instrumentos que tienes? Sí, con mucho gusto, la verdad es que traemos ahí. Pues bueno, en ese sentido, pues esta es una de las piezas que se me hace muy interesante. Aquí en México pues tenemos de este tipo que son los silbatos trinadores. Tenemos una versión totonaca y una versión maya. Estos utilizan agua. Entonces aquí adentro uno introduce el agua y esta parte es la del que es el silbato. Y pues suena así. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa en este caso? Pues el agua, ¿no? Uno la empuja con el aire, pero busca retornar su nivel, entonces tenemos una variación de la cámara acústica, ¿no? Entonces da ese cambio de tono rápido que llamamos el trino, ¿no? En música, y ya con esta clasificación le llamamos así. Por ejemplo, otra que me gusta mucho es esta flauta, la Tezcatlipoca. Es del pueblo mexica aquí en México. Esta suena así. Entonces, y pues bueno, tienden a acabar en pabellón, ¿no? Así como si fueran, como decimos ahorita, los clarinetes, los saxofones, pero esa terminación no es muy típica de las flautas. Entonces ellos hacían este diseño. Entonces, otro instrumento muy interesante que precisamente pues, nos da la idea dice el investigador Pérez Arce, ¿no? Que América es el continente de la cerámica sonora, porque tenemos muchos principios de funcionalidad, ¿no? Entonces, esta flauta es un ejemplo de eso. No tiene orificios de digitación, tiene una esfera dentro, que entonces es lo que nos permite cambiar el tamaño de la cámara acústica y cambia el tono musical, ¿no? Entonces este instrumento suena así. Sí, entonces estos se dieron mucho en la costa del Golfo de aquí de México, en las culturas de acá. Y pues bueno, también en ese sentido tenemos, por ejemplo, esta que es Teotihuacana, muy famosa esta zona arqueológica aquí en México. Y esta pues sería un tipo de ocarina, porque es un cuerpo cerrado, pero le llamamos bifurcada, no es doble, porque es una sola boquilla, pero después se divide en dos extremos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta suena así.
Y pues ahora sí que traemos bastante. Por ejemplo, estos son los tenabaris. Esto lo utilizan los pueblos actuales de México, sobre todo en la parte norte. Son capullos de mariposa, la mariposa cuatro espejos. Entonces está el capullo en el árbol, la mariposa pues ya sale, y el capullo lo van tomando de las ramas, lo rellenan de piedritas y los van cosiendo. Entonces hasta formar toda la tira. Y ya, esto precisamente se enreda en las piernas y se acompaña en la danza. Entonces es un instrumento muy interesante que hasta la fecha se sigue utilizando. Y pues bueno, ahora sí que también, Interesante. sí, la verdad es que la idea de los materiales, el Ujú. principio de funcionalidad, todo eso, pues está muy interesante. O sea, por ejemplo, en ese sentido, sobre todo la parte de Ecuador y todos ellos, tenían mucho estas vasijas silbadoras. Aquí en México, este es un modelo de los que hubo, los hicimos después, o sea, la verdad yo creo que fue un intercambio cultural, pero estas son así. No soplo yo, o sea, es el agua que está aquí vertida dentro. Ahorita ahí incluso se ve la marca ahí de la humedad. Y entonces uno acumula el agua acá, deja libre para que se llene de aire aquí y mueve el agua y entonces empuja el aire y sale aquí, ¿no? Tenemos dos silbatitos aquí en la parte de las piernas, ¿no? Este es de la zona arqueológica el Cóporo, donde está copiada esta. Pero esto se hizo muchos años antes en la zona de Sudamérica, ¿no? Entonces se pone muy interesante este, todo esto, porque precisamente hay mucha funcionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es una ocarina triple y entonces también, o sea, empezaban como a hacer estos desafíos, a hacer esos instrumentos cada vez más complejos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta sonaría así, un solo de los tubos. Si lo acompaño con dos y los tres. Entonces, había mucha creatividad, había mucha ingeniería, porque por ejemplo también, o sea, que normalmente en las en flauta dulce, decimos que es el octavador, ya lo contemplaban. Entonces, por ejemplo, no lo voy a obturar, va a estar libre este orificio de atrás y suena así la flauta. Lo obturo, entonces se hizo más grave, ¿no? Entonces es debido a este orificio que lo vemos en las flautas actuales. Este es del pueblo, ahora sí que de la parte que ahorita es Michoacán, en México. Ahora sí que es la parte de el Tzintzuntzán y todas estas zonas arqueológicas. Este, precisamente, ¿no? Entonces también ellos tuvieron unos instrumentos muy interesantes, ¿no? Tanto también las regiones de Colima y todo. Entonces, la verdad, tenemos bastantes materiales de qué hablar. Y por ejemplo, también, a lo mejor nada más para a lo mejor cerrar un poco, esta parte, estas piedras, ¿no? También, que precisamente tiene sonido como metálico. Hay bastantes, ¿no? Piezas que estudiar y a lo mejor precisamente, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor están más familiarizados con este instrumento, a lo mejor, precisamente para el sur, para allá los incas y todos, pues le decían que la antara, ¿no? En México solo hemos encontrado como dos ejemplares de estos, entonces también igual puede ser un intercambio cultural que hubo por ahí. Ay, perdón. Y precisamente, entonces una forma de llamarla a esta, pues flauta de pan, antara, siringa, porque están muchas culturas, ¿no? ¿Sabes? Hasta los griegos tienen de estas. Es algo que se repitió. Pero algo que me gusta mucho precisamente de la región de Michoacán es que tiene una versión similar, le llaman también siringa, pero es con pájaros, ¿no? Y a diferencia de ese instrumento, esta, por ejemplo, pues sí me permite tocar varias a la vez. Entonces, cuando veo que me dicen en la descripción que una parvada, pues digo, este instrumento sí puede hacer el sonido de parvada. Ahí está, ¿no? Puedo hacer varios silbatos a la vez de esto y a lo mejor precisamente la idea detrás de esta pues era esto, ¿no? A lo mejor poder tocar individual y poder tocar como parvada, ¿no?
Entonces nos quedan muchas dudas, pero son cosas que también surgen a partir de experimentar con las piezas, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho, además de hacer la divulgación de qué instrumentos existen, pues precisamente a lo mejor también hacer experimentación ya como músico, con las piezas, ¿no? Con las réplicas. Sí, qué interesante, muchísimas gracias. La verdad que los sonidos son muy, muy poderosos, yo pienso, son unos sonidos muy poderosos y sobre todo cuando nos ponemos a pensar que son instrumentos que, como dijiste, fueron ingeniados, ¿verdad? Eran unos ingenieros de sonido, eran unos músicos increíbles. Cuando ves la tecnología, ¿no? Que combinan agua, diferentes orificios, la de tres tubos, muy interesante. Haber pasado mucho tiempo, me imagino yo, experimentando, creando. A ver, y cuéntanos más o menos de cuántos años estamos hablando de estos instrumentos que tú nos estás presentando. ¿Cuáles son las edades? Y también si nos puedes hablar un poquito sobre qué tanto viajaron esos instrumentos, porque nos estás contando que algunos que son del sur de América se han encontrado en México. Eh, en lo que tú has investigado, has encontrado que estos instrumentos, digámosle, se comerciaban entre pueblos. Pues fíjate, ahí va. Cuando hablamos precisamente a lo mejor de cosas mexicas, que era por ejemplo la flauta tezcatlipoca, estamos hablando que es del periodo posclásico tardío, ¿no? Entonces, hasta el 1521, ¿no? Que es cuando cae Tenochtitlan, se considera ese periodo, y entonces, precisamente, pues ya estamos hablando de pues más de 500 años, ¿no? De todo esto, y entonces, en ese caso, pues precisamente eso sería lo más tardío, ¿no? Pero en realidad, ahora sí que las piezas mayas, pues estamos hablando de piezas de, pues ya de algunos, incluso pues ya miles de años, ¿no? Y entonces, pues se pone muy interesante precisamente ver esto, precisamente el estado de conservación, el ingenio. Por ejemplo, pues Jaina es una isla, y precisamente se caracteriza mucho por su cerámica tan fina. Entonces, tienen un estilo bien propio los mayas y son de las primeras civilizaciones que ahora sí que contamos aquí en México, ¿no? De lo más antiguo, entre los olmecas y los mayas. Pero precisamente en ese sentido, pues, pero si investigamos toda América, precisamente tenemos desarrollos diferentes, ¿no? Y entonces la parte de Sudamérica y todo esto, la parte sobre todo de Ecuador, la parte de las vasijas silbadoras tiene unos diseños pero muy muy interesantes que hicieron hace mucho, mucho tiempo. Te digo, hasta es el periodo, ¿no? Lo hacen incluso, según yo, antes de Cristo. Estaban las vasijas, si no mal recuerdo, y dejan de hacerla. Y después, ahora sí que para después en México, las culturas de acá, Mesoamérica, se empiezan a hacer, ¿no? Entonces, precisamente se habla mucho de que entre, digamos, la zona del Pacífico, posiblemente había intercambio marítimo, eso está como en teoría, pero lo que sí tenemos de evidencia es que sí llega a haber oro inca en zonas arqueológicas mayas. Entonces, tanto la parte, digamos, de los conocimientos, que parecen a veces viajar, de repente y en diferente época aparecen en un lado y luego en otro, al parecer pues se logró dar. O, por ejemplo, también aquí mismo en Mesoamérica, en diferentes periodos se empiezan a compartir ciertos conocimientos, pero es eso, ¿no? Es los intercambios comerciales o esa parte también de, pues precisamente que un pueblo sometía al otro, ¿no? Entonces, se llegaba como a apropiar, se llegaban a relacionar los pueblos y se intercambiaban conocimientos. Entonces ahora sí que pues la parte humana, ¿no? De todo esto que vemos, pero precisamente, ¿no? Yo creo que nos da como fruto todo esto, ¿no? La idea de los instrumentos múltiples, la idea de los octavadores, porque se empieza a ver en diferentes culturas, ¿no? Diferente momento. Y pues sí, yo creo que precisamente a lo mejor ahorita no traigo, por ejemplo, huehuets o teponazlis, que son también de otra época diferente. Y eso precisamente nos ayuda mucho los murales, los códices, todo esto que son de ciertos periodos. Y entonces nos ayudan a ubicar a los instrumentos, si son del periodo preclásico, clásico, posclásico.
Y también se ha hecho esa cronología, ¿no? En la parte de la historia, pero sobre los instrumentos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora, en el contexto de todos estos instrumentos, yo sé que a veces cuando se habla de instrumentos prehispánicos, en toda esta cultura sonora que existía, la cultura musical, se piensa mucho en que la música se utilizaba única y exclusivamente en rituales religiosos, por decirlo así. Pero, ¿tú crees que esto es verdad o la música estaba en otras partes de la vida? ¿Dónde eran utilizados estos instrumentos y quién los utilizaba según lo que tú has aprendido? Ok, pues está muy interesante la pregunta. De hecho, también tenemos como mucho debate con muchas cosas. Y es que, por ejemplo, aquí tengo un silbato doble. Y la verdad, o sea, los silbatos, esa es la característica, ¿no? No cambian de tono. Entonces suena así. Son dos silbatitos a la vez. Y lo que me gusta mucho es que está la funcionalidad disfrazada del personaje. Los cachetes son la cámara acústica, los ojos son las ventanas del silbato, acá está la boquilla, las orejas es para que se cuelguen, ¿no? Entonces, sobre todo los más sencillos, nos queda la duda de, ¿son instrumentos musicales o instrumentos sonoros, ¿no? Entonces, en la academia vamos a encontrar mucho este término, ¿no? Artefacto sonoro, porque precisamente lo único que sabemos es que produce sonido, pero precisamente no sabemos si se utilizaba para música y sobre todo cuando tiene una función o una limitante a veces de tonos, ¿no? De tono musical. Pero bueno, respondiendo un poco a lo que comentas, la parte, por ejemplo, que se tiene muy estudiado son, bueno, lo que yo he podido ver, la parte de los mexicas, sobre todo, la parte de los músicos, y en ese caso pasaba algo muy interesante, que es que los músicos hacían sus instrumentos, ¿no? Era una clase social como privilegiada, digamos, no eran de los nobles, pero tampoco eran pueblo, tenían una función social, como ahorita también mucho músico tradicional, sobre todo en el campo, y eso quiere decir que pues, para ciertas eventualidades se necesita el músico, ¿no? Y tiene una obligación, una labor. Entonces, entonces se pone muy interesante porque al parecer lo migramos desde esos tiempos, ¿no? Y entonces en este caso, lo interesante también es eso, que ellos hacían sus instrumentos y por eso precisamente a veces se me figura a mí, eso es una conclusión mía, que precisamente por eso vienen estas experimentaciones, ¿no? O por ejemplo esta, ¿no? Que son dos instrumentos en uno, también, que precisamente porque esto resuelve algo técnico muy padre, o sea, la verdad muy interesante. Porque al momento de hacer cerámica y uno se quiere cambiar de instrumento, pues es muy frágil, pero el tiempo se te va. Entonces que te pongan dos instrumentos en uno te resuelve mucha parte técnica, ¿no? Te facilita las cosas, ¿no? Y entonces cuando empecé a estudiar todo esto, acorde a los estudios, dice que precisamente en el pueblo mexica ellos hacían sus propios instrumentos, no que ahorita pues tenemos el laudero, otros constructores de instrumentos y el músico. Entonces acá sí eran juntos y precisamente esa era su labor, ¿no? Tanto componer como ejecutar en las festividades, que precisamente, como decías, no era solo ceremonial, era pues también cosas de festejos, cosas un poquito más cotidianas y para eso también nos ayudan mucho los códices y todo esto. Y entonces, sobre todo también había cosas funerarias. Sí, también ahí tenemos relatos, ya después de la conquista, tenemos varios relatos de historiadores, de gente que, pues ya que en español redactó mucho de lo que vio. Entonces, precisamente nos comentan de esto, ¿no? De las danzas, de ritos funerarios, de celebraciones. Entonces, de ahí hemos partido para entender un poco el contexto, porque sí, la verdad, no vamos a triangular nuestra actualidad con ese tiempo, ¿no? O sea, entonces la música pues cumplía ese papel para las ceremonias, para muchas cosas, y tenía ese sentir divino, ¿sí? No que ahorita pues es una industria, es pues muchas cosas, ¿no? Entonces no podemos triangular y pensar que a lo mejor había conciertos, que había cosas así. Tenía otro funcionamiento social sobre todo. Y entonces viene de esa manera, ¿no? Entonces, digamos, sí es más, es muy complejo porque hay que romper la estructura con la que vivimos y comprender
la cultura de ese tiempo, ¿no? Entonces, donde también se pone interesante por los significados, ¿no? Porque en este caso, otra vez volviendo al pueblo mexica, se tiene los datos de que precisamente el músico que se equivocaba era sacrificado. ¿Por qué? Porque estaba para los dioses, ¿no? Entonces era una ofensa. Entonces para eso era su preparación, para eso era esa parte que digo que eran privilegiados, porque era su labor, y entonces el castigo era severo, ¿no? Pero nos salimos de nuestro contexto y decimos, pues sí, o sea, imagínate, está ofendiendo al Dios, ¿no? Entonces, y es su labor y su obligación, entonces no estaba cumpliendo, ¿no? Entonces es otro mundo, ¿no? Es otro momento y otro pensar. Ok, muchísimas gracias. Eso es algo que yo desconocía y también tú que estás mucho más involucrado en el tema de la academia, desconocía esta pues discusión que hay en el momento o esta conversación de qué es música y qué es sonoridad, digamos, y me hace preguntarme, ¿no? ¿Qué palabras se utilizaban para música o sonido? O sea, en la conceptualización de, de los contextos de estos, digámosle, instrumentos, ¿verdad? Cómo fueron concebidos por las personas, ¿verdad? Tal vez dentro de ellos no había una diferencia entre música y sonido, era más que todo una armonización y eso me lleva a la pregunta, ¿tú te imaginas que haces como has estudiado códices y ya te puedes imaginar, hablando de eventos, como cuántos músicos o intérpretes te imaginas en algún evento especial del año? Fíjate que sí tenemos evidencia de que sí había conjuntos musicales, o sea, y precisamente repartidos en los instrumentos, ¿no? En las percusiones, en los alientos, en la parte raspados, ¿no? O sea, se pone, está muy interesante porque precisamente lo puedes ver hasta desde los mayas, esa idea de hacer ensamble e incluso con seres fantásticos, ¿no? Es algo que también estoy ahí por sacar algo, porque precisamente cuando digo seres fantásticos es porque son seres como animales, pero con rasgos humanos, ¿no? Si parado en dos piernas y así, pero tienden en varias representaciones a tener la misma distribución de instrumentos, ¿no? Sale un venado, un conejo, todo eso, y sale con el huehuetl, sale con el caparazón de tortuga, las sonajas, y pareciera eso, ¿no? Que de repente tienen esa distribución ciertos animales con cierto instrumento. Eso lo estoy como todavía enlazando porque quiero más evidencia. Pero sí, la idea de los músicos aquí en Chiapas, en México, está Bonampak y también muy famoso por un mural donde están varios músicos, están con diferentes instrumentos. Se puede ver un tambor huehuetl tipo, estas trompetas también pues no sabemos, ¿no? Son como, ahorita lo usan como un didgeridoo, pero acá precisamente solo usamos con las trompetas maya, y se toca con esa técnica, más o menos copiada ahorita. Ahí se puede ver, se ve con sonajas, y entonces, pues sí, sí se ven, no sé, unos, por lo menos ensambles de cuatro, no sé, a casi 10, ¿no? Músicos ejecutando, ¿no? Pero lo que me gusta mucho es eso, la idea que hasta la fecha sentimos como para sentir un ensamble, ¿no? Que haya percusión, que haya alientos, que haya sonaja, que haya esto, y entonces nos complementamos, ¿no? Y sale. Entonces, pero por ejemplo, a lo mejor el más reducido, ahora que lo pienso, digamos, es el dueto que he visto de Huehuetl y Teponaztli, que es el tambor vertical y el Teponaztli, tambor con lengüetas. Para danzas es muy típico en varios códices ver ese dueto, danza circular, ¿no? Porque a lo mejor faltaría ver precisamente si era algo más rítmico para la danza o cuando sí ya era algo más ceremonial o algo así, digamos, cuando se hacía el ensamble, ¿no? Ahora sí que ahí sí nos faltan datos, nos faltan muchas cosas, pero esa idea sí estaba, ¿no? Hasta el canto, ¿no? Que es lo que ponen muchas veces con las volutas en las representaciones, también estaba contemplado, ¿no? Y también la idea de que un músico tocará hasta como tres instrumentos, ¿no? Está cantando, está con una sonaja y está golpeando un tambor o un caparazón de tortuga. Eso se llega a ver mucho. Entonces a veces es un músico, pero pues, son tres sonidos, ¿no?
Wow, qué increíble, ¿no? Qué tanta disciplina, qué tanta práctica, me imagino horas y horas practicando, porque como dices, en algunos casos, en el caso de los mexicas nos has ilustrado, si no lo hacían bien, pues lástima, perdió su oportunidad. Entonces era una cuestión de tener el ritmo, de llevar la armonía y qué interesante, porque muchas veces este tipo de cuestión es separado, digamos, de la historia. Yo creo que las investigaciones que se hacen de los tiempos prehispánicos todavía tienen mucho que avanzar. En el caso de lo maya, ¿verdad? Estamos hablando de sitios que aún están siendo investigados, se están tratando de poner las piezas en conjunto y llegar a lo sonoro, conozco muy poco, a menos que yo no esté en mi radar, pero conozco muy poco en el tema musical o sonoro. Ahora sí que ya como me dijiste eso, no sé si llamarle musical o sonoro, pero ¿cuál sería el término apropiado? Pues digamos que para generalidades, pues sí, a lo mejor ya sonoro sería como Ok. para decir, pues a lo mejor podríamos usarlo para música o para una función de cacería, para llamados, para cosas así, ¿no? O sea, esa es la parte que dicen, pues a lo mejor es alguna una función, ¿no? Ok. ¿Y nos puedes platicar algunas de tus investigaciones en referencia a estos instrumentos sonoros de la región maya? ¿Tienes alguno que sea tu favorito? Ah, sí, de hecho, pues precisamente por eso me traje esta pieza. No la, ahora sí que no le he sacado todo su potencial. El original nada más tiene un orificio, pero acá, pues ahora sí que se tomó licencia mi amigo Agustín y le puso tres orificios, ¿no? Parte también sí se deben hacer ciertas variantes, porque si no podemos caer un tema de como si fuera falsificación, ¿no? Entonces, mejor decir, esto es una réplica, es una aproximación, pero separándonos, ¿no? Así como para que no se crea que se está buscando un engaño, ¿no? El tema es bien complicado, es en ese sentido, la parte de arqueología y las leyes aquí en México, porque esto se podría estar vendiendo como si fuera auténtico, ¿no? Pero bueno, regresando a la pieza, esta la copiamos del Museo Popol Vuh, y precisamente ahorita sí es de mis instrumentos favoritos para los conciertos, porque es doble también. Entonces traigo una flauta, como si fuera una tipo flauta transversal, con su boquilla, y aquí el silbato ¿no? Que llamamos de mentón, o mentonera, o modulador, le llama una investigadora argentina que radica en la UNAM aquí en México. Y entonces son dos instrumentos otra vez, entonces te digo, puedes jugar bien bonito, ¿no? Entonces suena así. Esta es la flauta y ahora vamos al el silbato de mentón. Pues uno puede ir variando, modulando, ahora sí que la cámara, pero además si haces efectos con la boca, pues logras estos sonidos como de pájaros, ¿no? Entonces la verdad este instrumento me sorprendió mucho y sobre todo la comodidad, híjole, la verdad no se queda así como cómo lo tocaban ellos, ¿no? Cómo lo concibieron y qué sonidos le sacaban, ¿no? Entonces, eso es de lo que me tiene bien encantado ahorita, ¿no? Entonces ahorita es de mis piezas así de, vamos así como que para dar una atmósfera muy interesante, para dar ese sonido así de la cerámica, ¿no? Y sobre todo esta parte de imitación de los animales, ¿no? Que también cuando uno trabaja la parte de hacer atmósferas como músico, pues funciona muy bien. Muy bonito, muchísimas gracias. Me emocioné mucho de escuchar. ¿Tienes una idea de qué tan antigua es la pieza de la réplica que nos presentaste? No, fíjate, ahí sí, lamentablemente, les puedo contactar precisamente, a lo mejor mandar más información y que escuchen la original. Yo supe de esta pieza por el maestro Chaclán, que hace un muestrario de los instrumentos, pero el Museo Popol Vuh no tiene catálogo en línea. Entonces la información, la ficha técnica, pues no está disponible. Entonces de momento, sí tengo la duda también yo de precisamente, pues qué región se encontró, qué todo, porque precisamente la vimos en el video y la replicamos de ahí, ¿no? De ciertas tomas y todo y las dimensiones. Entonces sí, ahí sí les Entiendo. debo la información.
Muchísimas gracias. Em, ¿qué es lo que esperas, Tulio? Porque este trabajo es un trabajo que lleva demasiado tiempo, absorbe horas, horas y horas. ¿Qué es lo que espera Tulio Torres con este trabajo? Y además que también lo presentas, también vamos a dejar el enlace para que puedan seguir el trabajo de Tulio. Él tiene muchas, muchas muestras de instrumentos que son muy interesantes y la verdad yo les aconsejo que sigan su trabajo. Pero, ¿qué es lo que tú esperas dejar como huella? ¿Qué es el legado que estás buscando con esto? Pues yo creo que eso, yo creo que precisamente precisamente con estas aproximaciones, con estas réplicas, pues traer esos sonidos a música contemporánea, a composiciones de nosotros, ¿no? Actuales, o sea, lamentablemente no tenemos evidencia de cómo era la música, no hay anotación, no hay un registro, entonces, pero están los artefactos, ¿no? Y entonces, pero van a ser solo piezas de museo hasta que nosotros pues, nos animemos a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, mi idea es en ese sentido, yo creo, tanto la parte de divulgar que existen estas piezas que funcionan de tal manera, como la idea de vamos a hacer música, ¿no? Vamos a traerlo, aunque sea fusión, aunque sea un ensamble, pero pues digamos, como en el imaginario, ¿no? Con solo instrumentos prehispánicos y hacemos música, este, la idea de, como dices, legado, pues yo creo que es eso, mostrar precisamente tanto ahora sí que toda la colección, toda la riqueza de instrumentos, toda esta, yo le llamo celebración de patrimonio porque ya el trabajo ya lo hicieron los arqueólogos, ya lo hicieron toda la gente que precisamente rescató estas piezas que les dio el tratamiento, pero no lo conocemos, ¿no? Entonces por eso mi lema siempre es ese, ¿no? Celebración de patrimonio, entonces hay que conocerlo, hay que saber que hay mucha tecnología detrás, sentirnos orgullosos de ello y entonces esa es mi idea, ¿no? Y además, si podemos dejar una composición musical, si podemos dejar todo esto, yo creo que nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayuda a crear, a formar esta identidad otra vez, ¿no? Que precisamente a veces estamos como muy invadidos por la parte de globalización y entonces, pues precisamente, ¿no? Estos instrumentos no son los de una orquesta sinfónica, ¿no? Que parecen que ser los instrumentos oficiales, ¿no? Y no, o sea, estos instrumentos tienen un chorro de potencial, de ingenio, de todo, y no los conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va mi misión en ese sentido, por eso va la divulgación, y por eso también va el cómo, ¿no? La idea de componer, la idea de encontrar esta técnica, encontrar esta forma de combinarlos, o sea, eso también creo que puede servir, y eso es de lo que estoy buscando, ¿no? En este caso. Entonces, y sobre todo eso, ¿no? Decir, ok, a lo mejor ya, mundialmente está establecida la orquesta sinfónica, pero nosotros, todo ahora sí que está la parte de América, esos son nuestros instrumentos, ¿no? O sea, y a lo mejor llegar a esa parte de naturalizarlos, de usarlos y precisamente que no quede como, ya ni exótico, ¿no? Que quede como con identidad y con naturalidad que son nuestros y que precisamente debemos conocerlos más. Eso tiene mucho poder, eso tiene mucho poder y tiene mucho impacto. Te animo para que sigas adelante. Te agradezco por el trabajo que haces y qué hermoso sería contar con un intercambio, porque sé que hay muchas personas que han estado buscando experimentar y rescatar. En Guatemala de pronto tenemos también varios artistas que ya han comenzado a utilizar algunos de estos instrumentos, pero sabemos que hay muchos más. He visto que tú tienes una gran colección en tu canal de instrumentos que has presentado y qué bonito podría ser un intercambio entre pues tu región, Guatemala, y crear, ¿no? Co-crear, como dices, para sacar de los museos estas piezas y como una celebración. Eso es algo que creo que vale mucho y celebración es una muy buena palabra porque es construir orgullo, es construir identidad y como dices, normalizarlos, ¿verdad? No dejarlos exóticos. Eso es algo que me encanta. Agradecemos bastante
la generosidad que tienes de habernos brindado tu tiempo. Sabemos que mucha gente, tal vez en Guatemala, ya conoce tu trabajo, pero muchos de los que no han escuchado de tu trabajo van a estar muy fascinados porque realmente el trabajo que vienes haciendo tiene un nicho que es muy, muy poderoso. Bueno, como decíamos, la música tiene el poder de tocar nuestra mente, de tocar nuestras emociones. Y bueno, en este podcast hemos estado hablando de cómo recuperar nuestra memoria histórica. Hemos hablado de textos antiguos, pero el hecho de hablar de sonoridad es un complemento. Hemos nosotros leído, por ejemplo, no sé si conoces el Popol Vuh o algunos otros documentos que han salido de Guatemala, en donde hemos leído algunos eventos en donde es muy fácil, danzas, por ejemplo, imaginar cómo sería lo sonoro de esas danzas que se están mencionando en los escritos antiguos, en los códices. Y bueno, pues también los murales que tenemos, los más visuales, los que tú mencionas, los famosos de Bonampak, el quedarse uno viendo ese mural y a imaginar cómo sonaba esa, esa pintura específica, o cómo sonaba, cuánto tardó, cuánto tiempo practicaron ellos, cuánto tiempo se tardaron en construir esos instrumentos, es realmente algo muy especial y creo que es algo que ayuda en la construcción de esa memoria histórica. Así que Tulio, gracias por hermanarte con el pueblo maya. Saludos hasta San Luis Potosí. ¿Cuál sería tu mensaje final para las personas? Bueno, este se ve en varios países, pero principalmente en Guatemala. ¿Qué sería tu mensaje final? Precisamente yo creo que atreverse, yo creo que precisamente me ha sorprendido mucho este proyecto. O sea, la verdad te digo, también sí fue muy formado por la gente, porque precisamente yo a lo mejor lo empecé más por composición y la gente se empezó a así encariñar, ¿no? Decía, y querían saber más y fue cuando dije, pues quieren datos, aquí hay, ¿no? Entonces empezamos a hacer el contenido, ¿no? Entonces yo creo que eso, yo lo principal es, creo que es muy importante levantar la mano, atreverse a hacer las cosas. De alguna forma el Internet ya nos democratizó el acceso y el público. Entonces yo creo que vale la pena mucho arriesgarse a hacer algo que uno tiene la inquietud y sobre todo cuando encuentras el hueco de lo que puedes hacer y que te apasiona y que ves que falta, entonces yo creo que eso es muy valioso. O sea, entonces yo creo que sí, o sea, alzar la mano y decir, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo sé y vamos a dárselo al mundo y créanme que te responde, ¿no? El mundo, o sea, entonces yo estoy bien encantado, me sorprendió bien harto cuando me invitaste a este podcast, o sea, la verdad te lo agradezco mucho, o sea, decir, ya cruzamos la frontera, ¿no? Estamos hablando de Guatemala, y un país que también tengo mucho respeto por toda su parte maya que tienen, como dice el Popol Vuh, es un génesis, ¿no? Un origen de la vida ahí, entonces algo bien valioso, ¿no? Entonces, la verdad estoy bien encantado, te digo, esa es la respuesta, ¿no? Que te da el mundo a veces, entonces, la verdad, sí, eso, yo creo que sobre todo, no sé, gente muy aficionada a esto, que esté buscando enaltecer sus raíces, que esté buscando, atrévanse, alcen la mano. Vemos muchos haciendo cosas y solo cuando levantan la mano nos vemos entre nosotros y nos podemos ayudar. Muchísimas gracias, Tulio. Gracias por crear comunidad. Tienes razón, ¿verdad? Ya con la virtualidad podemos crear comunidad entre pueblos y eso creo que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Así que yo los sigo invitando para que conozcan el trabajo de Tulio, escuchen otras muestras que él tiene en su canal. No se olviden de seguirlo. Aquí en la descripción se van a quedar los enlaces y ojalá, Tulio, que pueda hacerse realidad ese sueño de verte haciendo un intercambio con personas que también están haciendo ese trabajo en Guatemala y de pronto hacer presentaciones en los diferentes lugares para que esa divulgación, para que esa celebración del sonido prehispánico, de la armonía, de la fiesta, llegue hasta los lugares donde se originaron y de la gente de donde se originaron. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.